Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tendremos una persona muy especial en estas conversaciones académicas. Es nuestra primera invitada, la profesora doctora en filosofía Dayan Tatiana. Dayan Tatiana, muy buenas tardes. Hola James, buenas tardes. Bueno, entonces yo voy a empezar también hablando un poco del recorrido académico de la profesora Dayan Tatiana. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, un trabajo sobre el hombre bajo el cielo estrellado, yo creo que tiene similitud con la filosofía kantiana. Es magíster en Filosofía de la Universidad de Caldas, con una tesis sobre la tesis de la inconmensurabilidad interteórica, y su título más alto es un doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, con un trabajo que se titula Rol justificativo de las percepciones. Es una profesora que trabaja en dos universidades, trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, en el Departamento de Ciencias Humanas, y también trabaja en la Universidad de Caldas. Ha publicado varios artículos, tiene varias publicaciones, también varios libros. Voy a resaltar uno de entre los varios que tiene, un libro que se llama Una defensa de la teoría de la ciencia, de Thomas Kuhn. Los temas en los que se enfoca la profesora Dayan son principalmente filosofía de la ciencia, epistemología, filosofía de la tecnología y filosofía de la percepción. Entonces, para mí es un gusto tenerla acá como invitada, profesora Dayan. Entonces, yo empiezo siempre con una pregunta que es prácticamente igual para todos, pero cada invitado tiene unos lineamientos académicos distintos. ¿Cómo empezaste en la academia? ¿Por qué te inclinaste por la filosofía? Quisiéramos saber un poco de eso acá, Dayan. Bueno, primero que todo, James, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta conversación me llena de mucho entusiasmo porque hacía mucho tiempo que no conversábamos, estábamos en un contacto más o menos permanente a través de redes sociales. Entonces, bueno, estas son las cosas buenas que nos deja en última instancia la pandemia, estos tiempos de pandemia. ¿Qué fue lo que me llevó, qué fue lo que me motivó a estudiar filosofía? Yo creo que raras veces contamos entre nuestros amigos y entre nuestros colegas filósofos cuáles fueron las especiales circunstancias o vicisitudes de la vida que nos llevó a tomar esta elección. Y creo que causa particular interés entre nuestros estudiantes. Bueno, yo me imagino que a ti también te ha pasado con mucha frecuencia que muchos estudiantes, especialmente de otras áreas del conocimiento, aquellos que se forman no como filósofos, sino que están cultivando otros dominios del conocimiento, que con mucha frecuencia nos preguntan, bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a estudiar filosofía? Yo tomé esa decisión realmente muy joven, tenía escasos 15 años cuando descubrí mi vocación por la filosofía. Bueno, estaba como entre estudiar filosofía o estudiar química porque sentía una especial fascinación por esta ciencia y bueno, creía que tenía también talento para cultivar una ciencia, pero yo creo que el principal influjo vino de la lectura en esta corta edad del discurso del método de Descartes. Yo creo que me resultó muy cautivador el tono autobiográfico con el que Descartes plantea algunas de sus tesis más agudas y eso me resultó completamente revelador. Y bueno, a partir de ahí comencé a contemplar la idea de estudiar filosofía. Por supuesto, también en la secundaria tuve una excelente profesora de filosofía, teníamos conversaciones deliciosas y a partir de ahí empecé a intuir que en la filosofía uno podía perfectamente cultivar la independencia del pensamiento. Entonces yo creo que eso fue lo que me resultó, o sea, lo que me deslumbró de la filosofía, lo que me resultó más atractivo fue justamente que uno pudiese cultivar esa independencia intelectual y bueno, además llevar a cabo todo tipo de discusiones de distintos problemas, no solamente éticos, sino también políticos.
Y bueno, eso en lo que concierne propiamente a mis primeros años cuando tomé la decisión de estudiar filosofía, entonces no dudé en presentarme a la Escuela de Filosofía de la Universidad de Caldas. Allí también tuve la compañía de muchos profesores, que tengo la fortuna ahora de que muchos de ellos son mis colegas. Su trabajo me resultó absolutamente inspirador, bueno, digo de profesores y profesoras. Y bueno, en especial el acompañamiento del profesor Jorge Iván Cruz, quien me alentó muchísimo para, bueno, digamos que sumergirme y bucear por los intrincados problemas de la crítica de la razón pura. Y bueno, fui monitora del curso de filosofía moderna. Kant, yo me imagino que a ti también te pasó y a muchos filósofos les pasa en su formación, que Kant, junto con Hegel, es uno de los filósofos más temidos. Entonces, cuando empecé a estudiar, y eso por supuesto exigía cierto coraje, el estudio, o sea, cuando empecé a bucear en esos problemas intrincados de la crítica de la razón pura, descubrí rápidamente que uno de los problemas que más me cautivaba era el problema del conocimiento. Eso por un lado, pero por otro lado, como sentía que muchos de mis compañeros le tenían muchísimo temor a la oscuridad del lenguaje kantiano, también empecé a inclinarme por el método analítico en la filosofía y rápidamente creo que asumí esa máxima de que la cortesía del filósofo tiene que ser la claridad, por muy intrincados y enrevesados que sean los problemas filosóficos, lo ideal es que nosotros podamos formular con la mayor claridad posible estos problemas y las soluciones que se han planteado en la filosofía. Entonces, bueno, aunque tengo que, yo creo que ya para cerrar esta pregunta, admitir que mis gustos, tanto en el pregrado como en los estudios más avanzados, aunque han tenido un hilo conductor, también mis gustos han sido, digámoslo así, bastante caprichosos. Entonces me he dejado seducir por distintas áreas de la filosofía. Digamos que he traicionado mis gustos y eso es importante porque nos permite a los filósofos de alguna manera recalibrar nuestro umbral de curiosidad. Entonces yo me he movido de manera muy cómoda y con mucho agrado hacia otros campos, como la filosofía de la psiquiatría. Este es un campo que se me abrió sobre todo en la formación doctoral, la filosofía de la percepción, la filosofía moral aplicada y, bueno, de manera más reciente, la filosofía feminista, que como te imaginarás, resulta muy irritante y genera muchas suspicacias entre muchos intelectuales. Entonces ha sido todo un camino que a mí se me ha revelado, bueno, apasionante. Bueno, profesora Dayan, creo que nos dio una muy buena descripción de tu recorrido. Debo decir algo en este momento que de eso vamos a hablar más adelante. No lo vamos a tocar todavía, pero para los que nos están viendo y escuchando, vamos a hablar del papel de las mujeres en la filosofía y en otras ramas del conocimiento. Vamos a hablar de ese tema un poco más adelante. Ya nos hablaste un poco de tus periplos, de cómo iniciaste muy joven. Voy a hacer una afirmación, puede ser temeraria, pero digamos, es un poco usual, aunque ya ha empezado a cambiar esto, ver hoy en día tantas mujeres en las carreras de filosofía, que antes no se veían eso muchísimo, y eso me parece pues muy interesante. Yo quiero comenzar también hablando de un tema que a ti te fascina muchísimo. Pero, ¿será que te voy a interrumpir porque voy a decir algo a propósito del número del porcentaje más bien, del número o el porcentaje de participación de mujeres en distintas áreas del conocimiento? Cierto que la filosofía ha sido una disciplina de tradición masculina, como muchos otros campos del conocimiento, como las ciencias en general, pero hay algo bien llamativo y eso también está muy bien documentado, y es que hay un mayor número de mujeres, o sea, digamos que está más o menos equilibrado la participación de estudiantes, mujeres, en los cursos de pregrado, pero a medida que va
digamos que a medida que se va progresando en el nivel de formación, va decreciendo. Y esto, pues, digamos que es una prueba de las brechas y de las desigualdades que sigue habiendo en la formación de las mujeres. Seguramente sobre esto vamos a tener ocasión de hablar más adelante, pero creo que es una prueba palmaria en última instancia, de porque sí hay una deuda histórica con las mujeres y porque es en última instancia el resultado de que las mujeres pudimos ingresar a las universidades hace muy poco. Esto no solamente ocurre en la filosofía, sino también en distintos campos de las ciencias aplicadas, en las ingenierías, por ejemplo. He conversado con mis estudiantes en formación en distintos campos de la ingeniería y también es evidente la baja cifra de la participación de mujeres en estos campos. Claro, muy válida y muy pertinente tu aclaración. Muchísimas gracias, profesora Dayan. Hay un tema que a ti te ha gustado muchísimo, bueno, en ese bagaje de temas que tiene, aunque nos comentaste que ha habido un cambio, ya te estás inclinando también por el tema de las percepciones, por el campo de la psicología, pero yo quiero empezar con un tema que a ti te fascina muchísimo, pues en los diálogos que hemos tenido, que es el tema de la epistemología. Esto lo están escuchando muchos y lo van a escuchar muchísimo. Yo quisiera, y sé que es un espacio muy corto, pero ¿qué es epistemología? Y es importante el cultivo de la epistemología. Pero empecemos primero con esa pregunta. ¿Qué es epistemología? Bueno, yo creo que nos resulta, si hay algún campo de la filosofía, alguna subárea de la filosofía que resulte relativamente fácil definir, es la epistemología. La epistemología se identifica con la teoría del conocimiento. Y bueno, hay algo muy llamativo, no sé, yo me imagino que tú conoces muy bien a este filósofo, que de hecho él falleció este año, que es el profesor Roger Scruton. Él hace una clasificación muy, muy interesante entre filosofía pura y filosofía aplicada. Yo recuerdo que cuando recurro a esta distinción, incluso a algunos filósofos les choca un poco, les resulta chocante, porque pareciese ser una distinción un tanto cientificista. Tú sabes muy bien que hay, bueno, física pura, física aplicada, matemática pura, matemática aplicada. Entonces, que se traslade ese tipo de taxonomías y distinciones a la filosofía, a algunos les puede resultar arrogante, bueno, y fuera de lugar. Esta es una distinción que hace el profesor Scruton. Él ubica, de hecho, la epistemología en el campo de la filosofía pura, y ya te voy a indicar, o ya les voy a indicar sobre qué base hace esa distinción. Y termina clasificando o poniendo del lado de la epistemología la metafísica, la ética, la estética y la lógica. Uno, por supuesto, podría tener cierta reserva sobre esa clasificación, porque uno sabe muy bien que la lógica se emancipó a comienzos del siglo pasado de la filosofía, entonces habría que ubicarla dentro de las ciencias formales. Y también podría tener cierta resistencia a ubicar a la epistemología dentro del dominio de la filosofía pura. El criterio distintivo entre filosofía pura y filosofía aplicada radica fundamentalmente en que los objetos de los que se ocupa el filósofo que hace filosofía pura son objetos propios, digámoslo así, casi que exclusivos de investigación del filósofo. Mientras que los objetos propios de la filosofía aplicada no. Pensemos, por ejemplo, en la filosofía de la mente. La mente no es solamente objeto de investigación del filósofo, sino que también bien puede ser objeto de investigación de los científicos cognitivos. Entonces, esto es bien llamativo porque yo tengo cierta resistencia, probablemente otros filósofos no, pero yo en particular sí tengo cierta resistencia a ubicar a la epistemología ya en el dominio de la filosofía pura, porque creo que la epistemología que uno podría cultivar de manera más provechosa es aquella que termina en última instancia siendo epistemología aplicada. Y para poner un ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional, como muy bien tú lo dijiste en la presentación, con científicos aplicados en formación, con ingenieros, con administradores. Y allí en la Universidad Nacional oriento los cursos de epistemología. Y una pregunta crucial en última instancia es qué tipo de conocimiento es el conocimiento ingenieril y qué tipo de conocimiento es el conocimiento administrativo, admitiendo claramente que son conocimientos. Entonces, mire que es básicamente plantear digamos, estos interrogantes en el dominio de la epistemología aplicada.
Creo que para mí realmente es mucho más atractivo, incluso venciendo un poco esa obsesión platónica de que hay que buscar una teoría general de todo nuestro conocimiento o una suerte de ecuación que nos indique una fórmula universal de todo nuestro conocimiento. Entonces, yo creo que esa es la principal motivación por la cual creo que puede resultarnos mucho más útil a los epistemólogos esa interacción con distintos tipos de saberes. Y bueno, también quisiera responder a la segunda pregunta que hiciste, y es qué valor, si hay algún valor en el cultivo de la reflexión filosófica, de la reflexión epistemológica. Yo tomaría esta pregunta desde dos perspectivas, desde la perspectiva del filósofo, o sea, suponiendo que uno tiene, digamos, que convencer al filósofo de la importancia de que adelante una reflexión filosófica sobre el conocimiento, sobre la naturaleza del conocimiento, sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento, sus limitaciones, sus fuentes, y desde otra perspectiva de aquellos profesionales en formación que tú sabes muy bien que es muy frecuente que ellos reciban este tipo de cursos. Entonces, desde la perspectiva del filósofo, hay una ambición, ¿no? Obviamente, si uno lee a filósofos clásicos, bueno, desde los filósofos antiguos hasta los modernos, no sé si uno piensa, por ejemplo, en Aristóteles, en un Kant, ellos bucearon en todas las áreas del saber. ¿Sí? Entonces, Aristóteles hizo contribuciones en la biología, en la física, en la lógica, o sea, no se le escapó ningún campo del conocimiento, y es una cosa que nos sorprende absolutamente. Y bueno, si uno va acá no ocurre lo mismo, entonces pareciera que la tarea del filósofo, o sea, que cada vez nos queda más difícil emular a estos titanes, entonces, bueno, digamos que tratemos de conservar una misión más o menos ambiciosa de la filosofía, renunciando un poco a esa aspiración que tuvieron estos y a los logros que tuvieron estos grandes filósofos y estos pensadores que forman parte de esta constelación filosófica. Entonces, una de las tareas, sin lugar a dudas, es la de formular teorías. Teorías que tienen el propósito en última instancia de formular principios de validez general. Entonces, si uno va al clásico de Platón, el Teéteto, pues lo que encuentra es una fórmula muy simple. Yo creo que por eso es una teoría sobre la que todavía discutimos por la sencillez y por su simplicidad. Entonces, sigue siendo esa ambición del filósofo en última instancia poder ofrecer una teoría del calibre que tiene la teoría canónica del conocimiento de Platón, bueno, formulada en el Teéteto y en el Menón. Pero uno podría, digámoslo así, digamos que ir bajando un poco el nivel, ¿no? Entonces, uno podría conservar la aspiración de formular todo un sistema en el que no se nos escapa ningún dominio del conocimiento, o formular una teoría, o si preferimos, cultivar actitudes mentales típicas del filósofo, como la clarificación conceptual, que no es una tarea menor. Si tenemos ocasión más adelante de conversar un poco sobre ello, yo creo que incluso la tarea misma del análisis de clarificación conceptual involucra compromisos filosóficos sustanciales. Es una tarea, además, que no es exclusiva del filósofo. Es muy llamativo porque, por ejemplo, cuando yo hago epistemología aplicada con mis estudiantes de ingeniería, una manera de mostrarles que el ingeniero se involucra en la reflexión epistemológica es simplemente tomar un libro de introducción a la ingeniería y mostrarles la pregunta ¿qué es la ingeniería? O sea, los remito básicamente a los capítulos introductorios en estos textos de fundamentos de ingeniería y claramente mostrarles que los ingenieros sí que se involucran también en problemas epistemológicos. Esa claramente es un problema epistemológico y las respuestas no son respuestas inocentes, son respuestas que involucran compromisos filosóficos sustanciales. Entonces, ¿qué utilidad tiene para el filósofo? Yo lo resumiría en que el cultivo de la epistemología es útil para el filósofo porque puede estimular y puede cultivar las actitudes mentales típicas del filósofo, como el ejercicio de clarificación conceptual, si somos más ambiciosos, la posibilidad de formular una teoría del conocimiento y, por supuesto,
emplear una técnica que a mí me encanta, que es la técnica de la confrontación analítica. Lo que hacemos, y eso nos lo enseña muy bien Kuhn, en última instancia el filósofo lo que hace es cultivar en huerto ajeno. Entonces, afinamos nuestro ingenio filosófico cuando confrontamos los puntos de vista de los filósofos que nos precedieron y, por supuesto, de los filósofos coetáneos. Ahora, si voy a la segunda perspectiva, que es por qué es útil, y ahí es donde me resulta a mí más desafiante, porque creo que en última instancia el filósofo en formación está convencido de que la epistemología es importante, bueno, al menos la mayoría, no tienen tantas reservas, pero los profesionales de otras áreas sí tienen muchas sospechas de que eso pueda servir para algo. Entonces, a mí particularmente me ha resultado absolutamente revelador, sobre todo cuando me encuentro con estudiantes de administración en la Universidad Nacional, no están muy convencidos de que esa es la carrera que quieren seguir. Entonces, cuando les hago la pregunta, ¿qué es la administración? Yo les digo, miren, esto en última instancia es una pregunta epistemológica que tiene un cariz existencial, porque en última instancia es una pregunta que averigua por la identidad vocacional. Y yo creo que eso les mueve muchas cosas también. Entonces es un ejercicio bastante interesante. Bueno, muy lúcida tu respuesta. Pueden surgir más preguntas referente a todo lo que nos has dicho. ¿Qué es conocimiento? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cómo conocemos? ¿Es verdad lo que estamos conociendo? ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso del conocimiento? Entonces es una disciplina que tiene un amplio alcance y como tú nos señalabas acá, muchas disciplinas pues trabajan con la epistemología. Se habla de epistemología de la física, epistemología de la medicina, epistemología de la administración, bueno, múltiples disciplinas. Creo que esa calificación es muy apropiada a lo que nos estás formulando en este momento. Claro, porque estamos hablando del conocimiento en general, de una teoría del conocimiento en general. Hay otro campo que está muy relacionado con la epistemología, que es el campo de la tecnología. Tú en los últimos años, yo no sé a partir de en qué momento exactamente, no tengo muy presente eso en ti, nos puedes decir ahora, tú te empezaste a inclinar por el lado de la tecnología. Entonces, yo por lo menos en las redes y bueno, en muchos discursos hablo de ciencia y tecnología y hago una distinción también entre ambas. Pero quisiera escuchar como tu percepción. Yo siempre generalmente digo que ciencia es distinto a la tecnología. Si uno lo mira etimológicamente, tecnología viene de dos palabras griegas que es tecné y logos, pero tampoco nos podemos quedar solamente en la definición etimológica. Pero sí me gustaría, tú que has incursionado mucho más en ese campo, que estamos en un mundo tecnológico, que muchos denigran de la tecnología, que la tecnología va a acabar con el mundo. Bueno, eso es una cuestión ya moral. Pero empecemos por el momento. ¿Cuál ha sido tus inicios en la tecnología? ¿Por qué te inclinaste y qué es tecnología? Bueno, ahí te voy a contar cómo fue que terminé examinando problemas propios de la filosofía de la tecnología. Eso obedece sobre todo a, digamos, cierta vicisitud laboral. Yo estoy vinculada a la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, hace más de 8 años, como profesora asociada. Y esta es una sede que tiene una vocación por las ingenierías. Entonces, tenía el reto, bueno, claro que por supuesto me resultó bastante estimulante el reto de poder convencer a los ingenieros de que era importante cultivar la filosofía y bueno, por supuesto que exige un esfuerzo mental singular, pero que ese esfuerzo mental singular valía íntegramente ese esfuerzo. Entonces me resultó todo un reto el poder convencerles y me di a la tarea de buscar problemas que les resultara también fecundos, que les resultara familiares. Y tuve la fortuna, bueno, en el Departamento de Ciencias Humanas, trabajo con otros filósofos, en especial con el profesor Uriel Bustamante, fue él, digamos, el que me inició en las lecturas de distintos filósofos de la tecnología, algunos filósofos de la tecnología españoles, y bueno, así fui conociendo toda una tradición joven, pero ya bastante articulada, que reflexionaba sobre
que es uno de los fenómenos de la modernidad, digámoslo así, más inquietantes. Entonces yo creo que se dieron todos esos factores y todas esas vicisitudes para que yo terminara reflexionando sobre problemas propios de filosofía de la tecnología. Ahora, cuando yo comencé a examinar propiamente la naturaleza misma de la tecnología, me encontré con algunas perplejidades. Y esas perplejidades me han acompañado durante todos estos años en los que he conversado principalmente con ingenieros en formación. Bueno, también he tenido el placer de ofrecer algunos seminarios en posgrado en la Universidad de Caldas y de pregrado sobre filosofía de la tecnología. Y esta perplejidad se deriva básicamente de reconocer que los filósofos han descuidado durante muchísimo tiempo la reflexión filosófica sobre la tecnología. Bueno, por supuesto, si uno quiere ser justo, uno ya puede encontrar algunas reflexiones sobre la tecné en Platón en la República, en Aristóteles en la Ética Nicómaco, pero después de allí hay un silencio total, hay casi que un silencio total, son reflexiones muy marginales, no hay como tal una reflexión sistemática. Y realmente la reflexión filosófica sobre la tecnología viene siendo una disciplina muy joven, mucho más joven que la filosofía de la ciencia, que realmente es una disciplina que madura en los periodos entre guerras. La filosofía de la tecnología se puede decir que surge propiamente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos como Carl Meacham se remontan un poco antes con lo que él suele llamar filosofía de los manufactureros y bueno, de hecho reconoce que de hecho fueron los primeros, o sea, los primeros en reflexionar sobre el fenómeno tecnológico fueron los ingenieros y no propiamente los filósofos. Bueno, quienes estén interesados pueden ir al texto de Carl Meacham, que es la filosofía de la tecnología. Ahí hay una historia bien interesante de cómo se convierte esta subárea de la filosofía en una disciplina madura. Cuando yo comencé a examinar entonces la naturaleza misma de la tecnología, con la intuición de que la ingeniería hace parte de la tecnología, me llamó mucho la atención entonces que los filósofos hubiesen descuidado durante muchísimo tiempo el fenómeno tecnológico. Creo que me resultó incluso un poco decepcionante porque advertí una suerte de sesgo purista. Y es un sesgo que uno puede rastrear incluso en la antigüedad clásica. Los filósofos antiguos, y eso lo sabes tú muy bien y seguro muchos de los que nos escuchen, consideraban que el conocimiento más excelso era aquel que se derivaba de la actividad puramente intelectual. El conocimiento más excelso proviene fundamentalmente del conocimiento deductivo. De suerte que aquel conocimiento que está implicado en las actividades diarias es casi que relegado o obviado. Bueno, sabemos muy bien cuál es el lugar que ocupa la reflexión contemplativa en el conocimiento para los antiguos. Y esto es algo que nosotros, digamos que arrastramos casi que hasta el surgimiento de la tecnología moderna. Entonces resulta un poco, o sea, defrauda un poco que los filósofos hayan considerado que la tecnología viene siendo lo que dice un popperiano que me gusta mucho, que es Ian Jarvie, como la cenicienta entre los objetos dignos de reflexión filosófica. Y bueno, si uno examina, por supuesto, la naturaleza de la tecnología a la luz de las reflexiones que han adelantado los filósofos, también se sorprende al encontrar que es como si la excluyesen dentro del dominio del conocimiento. Entonces uno puede figurarse que el conocimiento está representado como una especie de esfera y la tecnología no pertenece al espacio del conocimiento. Es más bien una manera de aplicar el conocimiento o de usarlo. Entonces, digamos que reclamar un lugar para la tecnología en este espacio viene siendo toda una hazaña y apenas recientemente lo están haciendo los epistemólogos de la tecnología. Entonces, por ahí, digamos que han incursionado un poco mis reflexiones.
un trabajo que preparé recientemente, mi trabajo de promoción. Allí la tesis central de este trabajo consiste justamente en que la tecnología es una forma de conocimiento, una forma genuina de conocimiento. Y piensa tú que es muy fácil rechazar que la tecnología sea conocimiento, porque si uno identifica la tecnología como una herramienta que viene siendo casi como la perspectiva común, ¿no? Digamos que la perspectiva más extendida es que la tecnología es una herramienta porque yo me valgo de este PC para estar ahora en conversación contigo, o me valgo de mi celular es una herramienta para estar en comunicación ahora que tenemos que someternos a las políticas de distanciamiento social. Entonces, si nosotros razonamos de la siguiente manera, es decir, si nosotros decimos la tecnología es una herramienta y las herramientas no son conocimiento, pues claramente la tecnología no es conocimiento. Es decir, si la tecnología viene siendo como, no sé, como una suerte de cincel o de martillo, pues no tiene las cualidades que tendría que tener el conocimiento. Incluso si la sometiéramos a los criterios de la definición tripartita, difícilmente también podríamos decir de la tecnología que es conocimiento. Entonces, mi planteamiento es el siguiente: la tecnología es una forma de conocimiento. Para poder examinar su estructura epistémica, porque su estructura epistémica también es muy compleja, nosotros solemos identificar además la tecnología con los productos, con los artefactos, porque nuestro encuentro inmediato con la tecnología es a través de los artefactos tecnológicos. Digamos que esa es la perspectiva de sentido común. Entonces podemos perder de vista fácilmente lo que hay detrás, que es todo un proceso y todo un conjunto de acciones muy complejas, al igual que la ciencia. Entonces uno puede darse a la tarea de examinar esa estructura epistémica, que es bastante compleja. A mí me gusta recurrir a una distinción ya clásica en la epistemología, que es la distinción de Gilbert Ryle, que la plantea en el concepto de lo mental. Él hace una distinción célebre entre saber qué y saber cómo. El saber qué es el conocimiento, corresponde al conocimiento proposicional. Solo por poner un ejemplo, la Tierra es el tercer planeta de nuestro sistema solar, y un saber cómo que corresponde a un conjunto de habilidades y destrezas, por ejemplo, aquellas que tiene que tener un deportista, o ni siquiera un deportista, alguien, por ejemplo, que quiera montar en bicicleta, tiene que disponer de ciertas habilidades mínimas para poder mantenerse en equilibrio y desplazarse. A mí me gusta recurrir a esta distinción. Además, muchos epistemólogos de la tecnología lo han hecho. El asunto es que terminan identificando a la tecnología con el saber cómo, y yo creo que con ello terminan ofreciendo una imagen increíblemente deflactada del conocimiento tecnológico, de suerte que llegan incluso a la conclusión de decir que no hay algo así como conocimiento proposicional en la tecnología, y eso es completamente falso. En tecnología incluso se han formulado teorías, y esa, digamos que en toda la investigación que adelanté para la formulación de esta tesis, me encontré con muchas teorías muy fascinantes formuladas por ingenieros en distintos campos de la ingeniería, especialmente la ingeniería estructural. Entonces, pues bueno, basta con mencionar algunas de ellas, por ejemplo, la teoría de vigas, la teoría de láminas. Entonces, sí que hay conocimiento proposicional en la tecnología, y es mucho más sofisticado de lo que han planteado de ordinario muchos filósofos de la tecnología. Bueno, no sé si quieres que te responda de una vez también a la pregunta de cuál sería el criterio distintivo entre tecnología y ciencia. Sí, yo pienso que podemos hablar de esa parte. Me parece muy bien. Yo sé que puede resultar un poco perturbador, porque a mí me resultó bastante inquietante, me intrigó muchísimo encontrar teorías en tecnología, porque nosotros estamos habituados a la siguiente distinción. A los filósofos, como nos gustan las distinciones conceptuales y criterios claros, entonces nos suelen entrenar en la distinción de que lo propio de la ciencia es que es una actividad teorizadora, es decir, en ciencia se formulan teorías para satisfacer ese natural apetito por conocer, mientras que lo propio de la tecnología es crear y transformar la realidad. Ahora, si es cierto que hay también teorías en tecnología, entonces, ¿cuál sería ese criterio distintivo? Yo en última instancia plantearía la distinción en los siguientes términos, y aquí pues probablemente no esté diciendo nada nuevo.
atendería fundamentalmente a sus propósitos. El propósito de la ciencia es, en última instancia, satisfacer, en efecto, esa natural curiosidad por conocer. Sabemos muy bien que el mundo natural está lleno de secretos y que lo propio de la ciencia y de la ciencia básica es desentrañar esos misterios de los fenómenos naturales. Mientras que lo propio de la tecnología, digamos que lo que anima propiamente a las acciones en tecnología, a ingenieros y a otros tecnólogos, es domesticar el mundo, es transformarlo. Entonces yo diría que, bueno, esas serían como las diferencias centrales, porque si uno las compara, realmente la tecnología es metódica, al igual que la ciencia, es decir, está guiada por la investigación racional, tienen estructuras muy sofisticadas. Entonces, pero no llegaría al desvarío de este famoso sociólogo, ahora se me va a olvidar el nombre, que llega a plantear básicamente ese híbrido entre, o sea, llega incluso a acuñar esa suerte de híbrido, como dice Nini Luoto, que es un híbrido monstruoso de tecnociencia, ¿no? Yo creo que todavía podemos establecer criterios distintivos. Latour es el psicólogo Bruno Latour el que acuña ese término. Claro, yo te quiero voy a hacer un comentario y tú me dirás si estoy acertado en este comentario. También nos están escuchando acá pues personas que te van a escuchar y de pronto se motiven a estudiar filosofía, epistemología, ciencia. Ese es como uno de los propósitos de este programa. Voy a poner el ejemplo de Galileo. Entonces voy a decir lo siguiente en este momento, tú me haces pensar con todo lo que acabas de mencionar. Galileo era científico, pero también hacía uso de la tecnología. Es decir, utilizó un telescopio y, si no me equivoco, pues fue el primer hombre que vio las 4 lunas de Júpiter, las 4 pues que se podían ver desde la Tierra, vio manchas en el Sol, vio los cráteres de la Luna de una manera pues más nítida. Hay un cuadro muy famoso, o varios, donde muestran a Galileo tratando de explicarle a algunos obispos de la Inquisición pues sus descubrimientos. Él está haciendo uso de la tecnología y al mismo tiempo está haciendo uso de la ciencia. Pero yo me quiero enfocar en lo siguiente. Einstein hago esta comparación con Einstein. No, yo en ocasiones he dicho, y uno tiene que reconocer de que uno puede cambiar de opinión y que uno aprende con el error, pues de que hay algunos científicos, que digamos no utilizan herramientas como lo hizo Galileo. O sea, utiliza experimentación. O sea, Galileo utilizó el telescopio. Por ejemplo, Einstein estuvo un año, que es el año pues donde Einstein desarrolló prácticamente unos artículos que cambiaron dramáticamente digamos, la teoría de Newton. O sea, él tuvo un desarrollo en la física impresionante, pero él no utilizó, digamos, experimentos como lo hizo Galileo. Entonces uno podría decir, hay científicos que son puros, en el sentido de que no utilizan tecnología, y científicos que utilizan aparatos, como en el caso de Galileo, para tratar también de comprender el mundo y tratar de explicar ese mundo. No sé si me hice entender o fallé en alguna de mis descripciones. ¿Qué nos podrías decir? Voy a intentar porque realmente la pregunta, ¿qué es la tecnología y qué es la ciencia y qué las distingue y cuál es la relación? Pues digamos que eso solo da para un conversatorio. Claro. Hay filósofos de la tecnología que distinguen entre ciencia aplicada y tecnología. Bueno, no sé, se me ocurre, por ejemplo, James Fibelman, que me encanta, Henrik, el filósofo polaco. Hay muchos que realmente no son muy conocidos porque, como te digo, la filosofía de la tecnología apenas se está cultivando hace unas décadas en el mundo, y en Colombia creo que todavía, bueno, hace un par de años, bueno, no hace mucho, y no sé si estás enterado, se creó la Red Colombiana de Filosofía de la Tecnología, pero no lleva más de 2 años en todo caso, esta red. Y hay quienes distinguen entre ciencia aplicada y tecnología. No es mi punto de vista. Yo creo que la tecnología es ciencia aplicada. ¿Cuál es la motivación? Y solo al final de toda esta vuelta que voy a dar, creo que voy a intentar de responder a tu pregunta.
¿por qué algunos filósofos consideran que no es lo mismo tecnología que ciencia aplicada? En el caso particular de James Fibelman, por ejemplo, él considera que la tecnología se ha desarrollado sin el beneficio de la ciencia, mientras que, como el mismo nombre lo indica, la ciencia aplicada no avanzaría sin ciencia. Es decir, si queremos definir la ciencia aplicada, podemos entender por ciencia aplicada la aplicación de la ciencia pura o la ciencia básica. Es decir, sin ciencia pura o sin ciencia básica no habría ciencia aplicada. Bueno, algunos dicen que la ciencia aplicada es la interpretación de las proposiciones de la ciencia básica. Digamos que hacen una caracterización un poco más fina. Pero dicho de manera puntual, una condición necesaria o una condición sin la cual no habría ciencia aplicada es que haya desarrollos en ciencia básica. Si nos vamos hacia el campo de la tecnología, por ejemplo, el filósofo James Fibelman sostiene que ha habido progresos en tecnología sin el beneficio de la ciencia. Entonces, él va a recurrir a algunos casos o algunas pruebas históricas. Él va a decir, por ejemplo, que la medicina práctica sirve como un estupendo contraejemplo para si alguien está, digamos, tentado de identificar la tecnología con ciencia aplicada. Además que es una ecuación muy sencilla. Imagínate tú definir tecnología es igual a ciencia aplicada. Dicen, no, porque si vamos a la historia de la tecnología, realmente ha habido desarrollos tecnológicos sin el auxilio y sin el beneficio de la ciencia. Entonces, un caso es la medicina práctica. Él dice, mucho antes de que se desarrollara la bioquímica como ciencia, muchos médicos ya conocían las propiedades curativas de la efedrina, de la quinina, de la cocaína, entonces, bueno, de la coca para ser más precisa. Entonces, eso es una prueba espléndida de que no es cierto, de que la tecnología sea ciencia aplicada. Y hay un caso, digámoslo así, que resulta, digámoslo así, sorprendente, que es el caso de la máquina de vapor. Seguramente tú sabes muy bien y muchos de los que nos escuchan sabrán que la máquina de vapor fue inventada y fue patentada por el ingeniero mecánico James Watt en 1679. Él la patentó en esta fecha. A veces se me cruzan un poco las fechas porque como he estado dando mi curso de Kuhn en filosofía y tú sabes que los argumentos históricos sí tienen que tener un especial cuidado con las fechas. Entonces, si tengo ahí algún lapsus o desliz con las fechas, me perdonan. El asunto es este, el asunto es que Watt patenta su máquina y 50 años después, Sadi Carnot publica los principios de la fuerza motriz del fuego. Y todos saben muy bien que Carnot es el padre de la termodinámica. Casi 80 años después, Lord Kelvin y Clausius formulan las leyes, la primera y segunda ley de la termodinámica. Entonces, resulta ser un caso y una prueba histórica en la que, mire, podemos diseñar artefactos si la tecnología fuese ciencia aplicada. Pues tendría que ocurrir entonces que necesitaríamos de teorías científicas y principios explicativos explícitamente formulados de los cuales los artefactos son una aplicación. Y bueno, ahí tenemos el caso de la máquina de vapor y uno podría, no sé, si quiere y se esfuerza, reproducir casi que ad nauseam algunas de estas pruebas históricas. Hay algo que me llama mucho la atención y tú dirás, bueno, pero entonces, ¿por qué insistir en que la tecnología sí es ciencia aplicada si tenemos estas pruebas tan contundentes? Hace poco, por otras motivaciones, me encontré con un texto que me encantó y aquí se los recomiendo, que se titula James Watt, Chemist. Algo así como James Watt, el químico. Y es un texto en el que se nos muestra todos los logros y todas las contribuciones de James Watt a la química. Y cómo y sobre todo los historiadores terminaron por ofrecer una imagen tremendamente, increíblemente distorsionada de Watt como el artesano que está colgado de las faldas de su maestro, que es Joseph Black, y que quienes están familiarizados con la historia de la termodinámica saben muy bien que hace contribuciones tremendas, especialmente en lo que concierne al estudio del calor latente. Entonces es como si James Watt hubiese estado colgado de las faldas
de quien sí hacía propiamente ciencia, que era su maestro. Entonces es un trabajo extraordinario porque recupera las contribuciones que hace James Watt y digamos que podemos decir sin equivocarnos que Watt sí que tenía toda una teoría que finalmente pone a prueba en sus experimentos y en sus inventos, y que además contó con la compañía de este químico, químico estupendo que además era médico, y aquí como chisme fue el médico de David Hume, Joseph Black. Acuñó la expresión calor latente, y este es un término que es crucial, así no lo entendamos hoy así igual, en la termodinámica. Entonces, si uno hace ese seguimiento histórico, sí que puede afirmar sin temor a equivocarse que en última instancia el diseño de la máquina de vapor fue la aplicación de la ciencia de su tiempo, y la ciencia que había en el tiempo de Watt era básicamente la teoría material del calor, y eso pues nos lo muestra la historia de la tecnología y la historia de la ciencia. No, muy bien. Voy a sintetizar esto acá con un breve ejemplo. Claro, tú nos haces la distinción entre una cosa la ciencia aplicada y otra cosa la ciencia. Y nos explicaste también que se pueden dar casos como el de Watt, donde él desarrolló la máquina de vapor sin tener el conocimiento de la ciencia, digamos, en general. O sea, un contraejemplo, y me parece muy interesante. Gracias porque hace un rato nos dijiste que en Colombia, hace 2 años, vamos a ver si tú me colaboras ahí, para que todo sepa, hay un Instituto de Filosofía de la Tecnología en Colombia. Se creó una red, se creó ahí, y de hecho congrega a profesores de distintas universidades, a colegas muy queridos de la Universidad Industrial de Santander, de distintas universidades en Bogotá. Sí, es la Red Colombiana de Filosofía, pero te cuento que no tiene más de 2 años. No, pero está muy bien, que ya se empezó a formar. Sí. Diane, profesora. Te respondí porque tú me pusiste el caso de Galileo, y yo creo que no hay problema alguno en aceptar que los científicos se pueden mover con mucha facilidad de un campo al otro. Lo sabemos también por el caso de Newton. Sabemos muy bien, por ejemplo, que Newton, ganó muchísima admiración cuando llegó a la Royal Society, cuando Hooke era el curator de experimentos en la Royal Society, por su invención de un telescopio con unas cualidades increíbles, y lo explicó además con todo un equipaje conceptual, ya con todo un aparato teórico de su óptica, que incluso controvertía la óptica de Hooke. No fue propiamente por sus Principia, porque los Principia los publicó mucho tiempo después, y fue gracias a la financiación de su amigo Edmund Halley. Entonces, podemos ver fácilmente cómo un científico puede pasar con mucha comodidad de un dominio al otro, es decir, puede pasar de la ciencia aplicada a la ciencia básica. Ahora, pues sabemos muy bien que por la división del trabajo en la ciencia, quizá hoy por hoy resulte más difícil, pero digamos que en los desarrollos mismos de la ciencia moderna es fácil advertir ese paso, y que los científicos hagan contribuciones en un campo o en otro. Yo quiero hacerte acá, voy a mostrar algo acá en la pantalla, un libro, creo que no voy a hablar de este libro mucho, pero sí voy a decir algo de este libro. Voy a mostrarlo acá. El libro se llama Una defensa de la teoría de Thomas Kuhn. Yo tengo tu libro acá. Un libro, me pareció muy buen libro, acá lo tengo rayadito, todo muy bien, muy recomendado para los que nos estén en este momento escuchando. La profesora Diana ha trabajado mucho a Kuhn, pero yo quiero, exactamente, yo quiero que entremos en un tema álgido en este momento. Yo quiero que hablemos de las mujeres, digamos, porque el tiempo es corto, pero quiero que también hablemos de esa parte. Ya hablamos de la tecnología, la epistemología, quedan muchos temas pendientes como con cada persona que yo invito, pero quiero que hablemos del papel de las mujeres. Yo quiero empezar primero contándote una anécdota que tú debes conocer perfectamente, la anécdota de Hipatía. Yo no me acuerdo si es Hipatía o Hipatia, ya que se me olvida. Lo pronuncian de las dos formas. De las dos formas. O Hipatía.
Claro, básicamente fue una mujer que fue directora de la Biblioteca de Alejandría, una mujer que supuestamente era muy bella, pues no tenemos los testimonios, pero no hay pero independientemente de que no haya sido bella, pero decían que era muy bella, pero que era una mujer muy inteligente, pero que le tocó una época donde el cristianismo estaba iniciando. Y bueno, hay una anécdota, repito, la historia puede cambiar, tú que has trabajado tanto el tema de la historia, que supuestamente pues la mandaron a matar y ella murió en el camino apedreada, según pues unas ciertas historias. Hay una película donde muestran que murió fue apuñalada, pero la cuestión es la siguiente, el papel de la mujer en la historia, y yo no diría que solamente de Occidente, en gran parte del mundo, yo lo he dicho en algunas clases, y repito, esta afirmación va a ser súper temeraria lo que voy a decir acá, la mujer ha sido subvalorada en la mayor parte de la historia de Occidente. Es decir, una mujer no podía ser científica, ni astrónoma, ni abogada, eh, ni filósofa. Ha sido subvalorada en casi toda la historia de la humanidad. Fuera de eso, la esclavitud. Vamos a la esclavitud. Entonces, más subvalorada todavía, la mujer de raza negra. Todavía más subvalorada. Ahora, eso ha cambiado en los últimos años. Bueno, llegó la abolición de la esclavitud, luego las mujeres poco a poco empezaron a ingresar, se les dio derechos, una cosa que me parece a mí aterradora, ¿cierto? Decir que la mujer ya tiene derechos, decir que antes no los tenía, y estamos viendo que ya tenemos mujeres en diferentes campos del conocimiento, pero esto comparado con la historia de la humanidad es algo muy reciente. Entonces, tú que profesora Dayan, te sumergiste en este tema en los últimos años, yo quiero que nos hables acerca del feminismo, de lo que acabé de decir, de tu reflexión sobre el tema de las mujeres en la ciencia y en diferentes posturas. Todavía hay ciertos sesgos digamos, de exclusión. Yo lo pensé, yo dije, yo tengo que tener acá mujeres también en el programa. Por eso también te invito, o sea, yo no puedo tener este programa solamente para hombres. Entonces, ahí te dejo la reflexión con todo lo que acabé de decir. Puedes empezar por donde quieras, que estamos conversando. Sí. Bueno, yo creo que yo he tenido muchos coqueteos con el feminismo también desde mi tierna juventud. Yo recuerdo que me incomodaban muchísimo los comentarios machistas y misóginos de mis compañeros en el colegio. Cuando pasé a la universidad, bueno, como que curiosamente no, como que no advertía también ese mismo comportamiento, no sé por qué estaba como tan absorta en mis estudios que no advertía muchas cosas que terminaron generando molestia, incomodidad. No sé por qué no advertí que no leíamos muchas mujeres, que nuestros estudios estaban todos volcados a escritos trabajados por hombres o a reflexiones masculinas. Y no sé por qué nunca me incomodó eso, precisamente eso. Bueno, y es que acaso las mujeres no han hecho también reflexiones del mismo calibre. Y bueno, creo que en los últimos años pasó algo maravilloso en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Allí trabajamos, digamos que en comparación con muchas otras escuelas de filosofía en el país, un número un poco más equilibrado digámoslo así, de mujeres. Y bueno, se nos ocurrió emprender un proyecto que ha tenido muy buena, diría yo, muy buena acogida en la ciudad, que es el proyecto de las hijas de Lilith. Uno de los objetivos, porque bueno, nosotros realmente nos hemos trazado varios objetivos, algunos más ambiciosos que otros, pero uno de ellos en particular consiste justamente en rescatar el trabajo de las mujeres filósofas que ha sido invisibilizado a lo largo de la historia. Y allí me llevé muchísimas sorpresas. El semestre pasado, de hecho, ofrecimos un seminario de filósofas y bueno, ese seminario me encantó porque, no sé, me llevé muchísimas sorpresas. Entre esas, entre esas sorpresas, haber leído, por ejemplo, Anne Conway. Anne Conway es considerada la Leibniz inglesa.
tengo que confesar que me generó muchísimo malestar esa denominación. Y te voy a contar por qué me causó muchísimo malestar esa denominación. Realmente Conway, la condesa Conway, es quien hace o quien, digamos, adelanta muchas reflexiones que en última instancia van a ser aprovechadas por Leibniz, que bueno, todos sabemos que Leibniz es uno de los filósofos modernos, bueno, más, sí, por no decir, bueno, uno de los más geniales, y es muy llamativo porque de hecho Leibniz hace un reconocimiento al influjo que ejerce el pensamiento de Conway en su trabajo. Entonces, me resulta muy molesto porque cuando, nota tú, cuando se dice que Conway es la Leibniz inglesa, esta realmente es una estrategia de invisibilización del trabajo de las mujeres. De hecho, es una estratagema bastante sutil, que consiste en presentar a la filósofa a la sombra de un filósofo y es una manera muy subrepticia de restarle originalidad, sobre todo originalidad y valor a su trabajo. Si somos justos, realmente a Leibniz es a quien tendríamos que llamar la Conway alemana. Esta sería la denominación justa. Sería más justo. Me resultó completamente sorprendente eso, porque ella ofrece en su texto The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy, hace un trabajo estupendo por rebatir el dualismo cartesiano con unos argumentos muy ingeniosos, incluso desarrolla pruebas por reducción al absurdo, o sea, es una filósofa increíble y esta filósofa la conocí con las hijas de Lilith. Hay otras que también me dejaron completamente sorprendida. Flora Tristán, de quien Marx también hace, o sea, dirige muchos elogios por sus contribuciones al desarrollo, bueno, al pensamiento socialista. Y una en particular, Cristina de Pizan, escribe su trabajo la ciudad de las damas, es una suerte de utopía femenina, o es una utopía femenina que antecede a las tres grandes utopías del Renacimiento. Si tú vas y buscas, por ejemplo, en una librería las tres utopías del Renacimiento, publicadas por el Fondo de Cultura Económica, pues bueno, ahí está la Nueva Atlántida de Bacon, la de Tomás Moro, Campanella, bueno. Ahí, si somos justos, habría que incluir la ciudad de las damas de Cristina de Pizan. Es decir, es fácil advertir que las filósofas ya habían anticipado muchos de los planteamientos de los filósofos que brillan en la constelación filosófica y cuyo mérito extra finalmente es tener barba. Yo quiero decir también que el feminismo, y sobre todo, digamos que el feminismo, porque hay de hecho distintos tipos de feminismos. Yo creo que no soy la voz más autorizada para hablar de feminismo porque tengo colegas que llevan muchísimos años dedicando toda su concentración y sus mejores esfuerzos al estudio de los distintos tipos de feminismos, pero a mí en particular me gusta mucho insistir en que el feminismo es hoy más necesario que nunca. Tengo muchos colegas, incluso colegas muy inteligentes a quienes admiro y aprecio mucho, que tienen todavía muchas reservas frente al feminismo. Ellos podrían incluso conceder que el feminismo fue necesario, incluso como movimiento político, para que las mujeres pudiésemos adquirir el estatus de ciudadanas. Y podrían decir hoy, miren, el feminismo fue necesario, pero ya hoy todas las mujeres gozan de todos los derechos, al igual que el hombre, entonces no es necesario hoy. Pero si nosotros vamos a la realidad social, las brechas de desigualdad siguen siendo dramáticas, siguen incluso moviendo muchas fibras. Si uno va, por ejemplo, al informe de ONU Mujeres de hace 2 años atrás, se encuentra con cifras tan tristes de que las mujeres que están en condiciones de mayor desventaja y vulnerabilidad en nuestro país viven en zonas apartadas, son mujeres campesinas, son mujeres negras. Entonces, por eso incluso se suele hablar de una suerte de feminismo interseccional para poder conocer las condiciones
de desigualdad de las mujeres, no basta solo con tener en cuenta digamos, la variable género, también hay que tener en cuenta otras variables, como el lugar donde habitan, si son mujeres que habitan el campo, si son mujeres que habitan zonas rurales, y si además tenemos en cuenta la variable de la raza, nos damos cuenta, y esto es algo que tendría que mover ciertas fibras y convencernos de que el feminismo es hoy más necesario que nunca. Porque además no es solo como muchos creen que es un feminismo de academia. Yo a veces controvierto mucho, incluso con las hijas hemos tenido esa discusión. Yo les he dicho, a mí no me hagan esas distinciones entre un feminismo teórico y un feminismo práctico, porque yo creo que lo que nosotros hacemos en el aula ya implica todo un compromiso político. Hace poco escuché al profesor que admiro mucho, profesor doctor Rodolfo Ginás, una charla que escuché de él, y le hicieron esa pregunta. La pregunta que le hicieron a él fue la siguiente: ¿usted piensa que los hombres son más inteligentes que las mujeres? Lo primero, él inmediatamente contestó: no, son iguales de inteligentes. Son iguales de inteligentes. Ni siquiera dudó en decirlo. Sin embargo, sí mostró una diferencia. Y lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Cuál diferencia? Entonces él contestó lo siguiente. Pero estoy hablando en palabras de Ginás y ustedes pueden luego ver en el video. Y me dejó pensando, dice, lo que pasa es que la mujer necesita mucha energía. Es decir, el cuerpo de la mujer es muy complejo. Tengan en cuenta que el cuerpo de la mujer engendra vida. Entonces, eso requiere un uso de energía, pues, digamos, más que el hombre. Entonces, eso, la mujer tiene que estar, digamos, que con el bebé 9 meses. Bueno, hay otra teoría, fuera pues, de la de Ginás, que dice que cuando empezamos con el tema de los cazadores-recolectores, pues las mujeres, digamos, por su fisiología, pues tenían que cuidar los bebés, claro, tenían que amamantarlos. Entonces, eso con el paso de los años hizo que las mujeres estuvieran como más en la casa y el hombre fuera el cazador. Aunque eso también se está revaluando, que también se han encontrado restos de mujeres cazadoras. Bueno, ya termino el comentario como para escucharte. Ahí van dos comentarios. El otro es que tenemos en este momento, hay un cambio de paradigma, hablando de la palabra paradigma, bueno, puede que se van a escapar muchísimas, las que en este momento me acuerdo: Adela Cortina y Martha Nussbaum. Es decir, son dos grandes referentes. Y el último caso, que yo lo estoy pensando muchísimo porque yo admiro mucho a Albert Einstein, pero me ha puesto mucho a reevaluar como su pensamiento, que hay una teoría y como están investigando ese tema, si realmente la teoría es de Einstein o la teoría es de Einstein y de Mileva, que era una de sus mujeres. Eso se está reevaluando. ¿Será que ella fue la que realmente hizo el aporte o fue entre los dos? Entonces, ahora te pongo estos ejemplos solamente para mostrarte, otra vez volviendo al tema, pues siguiendo con el tema del feminismo, de cómo la mujer ha sido subvalorada. ¿Tú piensas que esto está mejorando, que se están dando pasos gigantescos en el mundo para que esto cambie? Uno ve países como Arabia Saudita, donde las mujeres prácticamente no tienen derechos, en algunos países musulmanes. De lo que conoces, ¿cuál es tu posición? ¿Crees que esto va a mejorar? ¿Crees que la mujer poco a poco puede tener más derechos que no solamente estén en el papel? Básicamente sería eso, profesora Daya. Sí, yo creo que en efecto, de hecho, el que las mujeres hayamos adquirido el estatus de ciudadanas, hay que recordar, por ejemplo, que en Colombia eso fue hace poco realmente, es decir, fue una historia que vivieron nuestras abuelas en 1957, cuando tuvo lugar el primer plebiscito en Colombia, que las mujeres adquirieron el estatus de ciudadanas. Antes, a lo sumo, si acaso estábamos, digamos, que en el mismo nivel que los niños. Y eso, de hecho, es una prueba del progreso moral. Hay quienes dudan un poco de que haya progreso moral, y yo creo que justamente el que las mujeres hoy tengamos el estatus de ciudadanas, que podamos disponer de una cuenta bancaria, bueno, que podamos ir a la universidad también, es una muestra de que las sociedades pueden progresar en términos morales. Pero todavía queda mucho, y yo creo que
hacia allá va también la insistencia de por qué es necesario el feminismo hoy, por qué no hablamos de feminismo como una suerte de esnovismo, o porque seguimos el feminismo como una suerte de actitud irreflexiva. Es un hecho que todavía quedan muchos derechos por conquistar, por ejemplo, el poder decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo. Todavía las cifras de violencia, de violencias contra las mujeres son dramáticas. Entonces todavía nos quedan, yo creo que muchos derechos por conquistar, y por supuesto darle lugar a las mujeres que se merecen y no simplemente el de estar confinadas en el ámbito doméstico, y que se pueda, por ejemplo, ocupar un lugar importante en los cargos de representación política. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en Colombia todavía no se alcanza ni siquiera, o a duras penas se alcanza la cifra que exige la ley de cuotas, que es el 30%. Y bueno, si uno hace un seguimiento de cómo en última instancia, por ejemplo, las universidades son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, pues se da cuenta también de manera alarmante que esos porcentajes siguen siendo muy bajos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia tuvimos apenas hace 2 años, hace un poco más de 2 años, a la primera rectora en más de 170 años de fundación de la universidad pública más importante del país. Entonces no es una moda, no es sucumbir al esnovismo, no es una ideología, aunque me lo he replanteado, porque algunos colegas me han dicho, eso del feminismo es una ideología. Y, y creo que hay ideología. ¿Qué hay de malo en la ideología, Dayan? ¿Y qué hay de malo en la ideología? Claro, podemos incluso admitir eso. Creo que al principio me chocaba un poco porque creo que también el reparo claramente tenía todo un tono peyorativo, pero creo que en última instancia, como dice muy bien Bunge, las ideologías las evaluamos sobre la base de los valores que persiguen, y hay un valor en el que tenemos que seguir insistiendo en los distintos tipos de feminismos, que es finalmente el de la igualdad de los derechos, no solamente de las mujeres, sino de otras comunidades que históricamente han resultado oprimidas, como los miembros de las comunidades LGTBIQ. Entonces, por eso es una discusión bien interesante y todavía sigue siendo toda una hazaña política por la que hay que apostar. Muchísimo, muchísimo. Yo pienso que yo he visto tu programa, he visto Las hijas de Lili y me quedé sorprendido excelente el programa, lo escuché detenidamente, no los he podido ver todos, pero sí vi algunos. Y lo que tú dices es verdad, yo creo que es el progreso moral, es decir, los hechos lo muestran. Eso no significa que sea perfecto, es decir, todavía tenemos que ir mejorando en ese aspecto, digamos, de la igualdad de género. No sé si será el término apropiado de igualdad de género, no soy pues experto en estos temas. ¿Si es apropiado decir igualdad de género o no es apropiado? Bueno, lo que pasa es que el género, sí, yo insistiría sobre todo en la igualdad de derechos para los distintos géneros, porque bueno, tú sabes muy bien que finalmente el género es un concepto social, es un concepto que se construye socialmente. Y bueno, esto lo saben muy bien los expertos y los estudiosos, aquí valga la redundancia, en los estudios de género, que esa distinción binaria, bueno, ya está muy mandada a recoger entre mujer y hombre. Y yo creo que en esta lucha nosotros tenemos que acompañar, como te decía, a aquellos quienes cuyos derechos también han sido tradicionalmente vulnerados, que no se les reconoce, que se les invisibiliza, la comunidad trans, y bueno, la comunidad binaria. Es de hecho toda una comunidad muy amplia, muy diversa. Entonces, por eso te decía que es toda una hazaña política y es una hazaña también por la pluralidad. Es un valor, digamos que lo que se persigue, si en última instancia admitimos que es una ideología y juzgamos las ideologías por sus valores, es en última instancia el reconocimiento por el otro, que es un propósito político, diría yo, admirable.
Gracias por esa aclaración, profesora Dayan. Ya estamos terminando. Queda solamente una pregunta y una reflexión. Esta pregunta yo se la hago a todos los que invito acá al programa. Me la sugirió un profesor y creo que ha tenido buena acogida, porque es bueno escucharla desde diferentes puntos de vista, desde diferentes personas que han estado acá en el programa. Dayan, ¿cuál crees que es el sentido de la vida? ¿Tiene algún sentido? Yo tengo mucha resistencia a sucumbir a la tentación de responderla. Yo creo que la resistencia proviene digamos, como de dos reacciones que me asaltan, de dos sensaciones que me asaltan inicialmente. La primera, bueno, creo que sobre eso han conversado mucho los filósofos, y es que cuando preguntamos cuál es el sentido de la vida, pues claramente ya estamos presuponiendo que la vida tiene un sentido. Yo creo que por ahí viene la primera resistencia. La segunda resistencia tiene que ver con el hecho de que cuando algún interlocutor o cualquier persona con la que conversamos nos hace esa pregunta, nos formula esa pregunta, es como si esperara de nosotros una respuesta profunda. Algo que le diera una idea de qué camino seguir. Es como si a los filósofos, si los filósofos estuviésemos investidos de alguna cualidad especial y no sé, como si el oráculo de Delfos nos hubiese revelado, no sé, una respuesta iluminadora. No sé. Y creo que se termina también confundiendo un poco al filósofo con el gurú, y yo creo que eso es muy peligroso. Créeme que yo hace mucho tiempo, no sé si alguna vez en mi formación esperé que la filosofía me respondiera a esa pregunta, creo que no. Ahora, si tú me fuerzas, bueno, pero ¿por qué está mal confundir al filósofo con un gurú si en última instancia algunos han asumido incluso esa posición? Yo creo que el gurú se supone un maestro espiritual, un gurú es un maestro espiritual que de alguna manera nos va a iluminar, y sus respuestas nos tienen que conducir a una suerte de, no sé, de estado mental particular, a la serenidad, a la tranquilidad. Uno esperaría algo así, y ocurre que el filósofo no tiene realmente ese propósito, el que se causen o provoquen ciertos estados mentales particulares en el interlocutor, pues digámoslo así, en la reflexión filosófica es inevitable. Entonces yo creo que hay un peligro, o sea, porque sería demandar muchísimo de la filosofía, y de hecho, cuando lo converso con mis estudiantes, sobre todo no filósofos, y digo, bueno, es muy común que los libros de texto nos vendan la imagen de que la filosofía responde a los grandes enigmas: quiénes somos, para dónde vamos, por qué estamos aquí. Yo creo que estamos transgrediendo los límites de la filosofía, y tenemos también que asumir como cierta actitud de humildad de qué podemos responder y qué no. Ahora, si tú me fuerzas, pero no sé, ya no respondamos esta pregunta desde el plano filosófico, sino desde, no sé, desde la vida, qué sé yo, tal vez uno tendría la tentación, creo que es como la tentación aristotélica, epicúrea, de decir que el sentido de la vida está en la felicidad. Y la dificultad que se deriva de responder así es, bueno, ¿y qué es la felicidad? Nótese que no podemos salirnos de la discusión y de la reflexión filosófica. Si yo te digo, mira, el sentido de la vida está en alcanzar la felicidad, es natural que alguien me diga, bueno, pero ¿y cómo la consigo? ¿Y qué es la felicidad? ¿Cómo la consigo y qué es la felicidad? Entonces uno diría, bueno, la felicidad, no sé, es como una suerte de estado de satisfacción que perdura en el tiempo, es una emoción de satisfacción que perdura en el tiempo, pero nosotros sabemos muy bien que las emociones son muy pasajeras. O sea, yo ahora estoy disfrutando aquí esta conversación contigo, pero ahora termina esta charla y probablemente, no sé, algún evento fortuito termine alterando ese estado de dicha y de satisfacción, y no sé, pase de la dicha a la ira o a cualquier otra emoción. Y además, si tenemos en cuenta que ese estado de dicha que supuestamente tiene que prolongarse y perdurar en el tiempo, es algo que no se da, por ejemplo, en aquellas personas que sufren de depresión, porque en última instancia parece que ese estado de placer y de felicidad está asociado a la bioquímica cerebral,
Yo les pregunto, te pregunto, tendríamos que decir entonces que aquellas personas que no son capaces, porque si su bioquímica cerebral se los impide, de sentir placer, ¿han perdido el sentido de sus vidas? Yo creo que no, porque para eso están los antidepresivos. Entonces, yo creo que dar una respuesta sobre qué es el sentido de la vida mediante una fórmula que diga el sentido de la vida es X, ese X es un plato que no le va a gustar a todo el mundo. Estamos hablando con la Dayan profesora, doctora en filosofía. Cuando hablábamos antes de la conversación, bueno, voy a hacer acá una confesión tuya, no te preocupes, que digamos, tú eres lo que yo pude notar, digamos, tratas de ser muy claro en los conceptos y eso me parece muy loable. Por ejemplo, cuando te hice esa pregunta del sentido de la vida, trataste de clarificar la pregunta, ¿qué entendemos por eso? O ya la mera pregunta ya está diciendo que tiene sentido la vida, es decir, lo que yo noté a través de la conversación, y eso, repito, muy loable, es que tratas de ser muy clara en tu vida intelectual y quizás en tu vida personal. Yo quisiera entonces lo último, ya sería lo último, es libre, que nos dieras una reflexión, para los que nos van a escuchar acá en las redes, esto va a quedar en las redes, una reflexión final sobre cualquier tema, de los que hayamos hablado o los que no hayamos tocado, que quieras darnos a conocer acá. Queda en completa libertad, profesora Dayan, para esa reflexión final. Me temo que decepcione como en la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Porque cuando nos piden eso siempre se espera algo profundo. Y solamente puedo compartir algunas sensaciones y algunas lecciones de vida que me han quedado de este vibrante cultivo de la filosofía. Creo que la filosofía me ha generado muchas decepciones, me ha causado muchas decepciones y uno tiene que también aprender a lidiar con ellas, porque cuando uno se involucra con cierto campo del conocimiento, uno solo espera, no sé, asombro, quedar, por supuesto, deslumbrado con los filósofos. Y los filósofos, y me estoy refiriendo sobre todo a los filósofos ya consagrados, me han decepcionado de muchas maneras. Y creo que los profesionales también. Y esas decepciones, creo que lo que voy a decir no es muy alentador, no mentiras, espero que sí, obedecen a que algunos insisten, por ejemplo, en que la filosofía no tiene ninguna utilidad social. Y yo no estoy muy convencida de ello. Yo creo que tenemos que insistir en que la filosofía sí tiene un provecho práctico, es provechoso el cultivo de la filosofía, no solamente para quienes quieren consagrar toda su energía al estudio de los filósofos y la filosofía, sino aquellos que, bueno, decidieron estudiar otros campos del conocimiento. Y yo lo resumiría en algo en lo que les insisto mucho a mis estudiantes. Creo que el provecho de la filosofía es que nos permite liberarnos del cautiverio de nuestros prejuicios. Eso no quiere decir que los filósofos estemos embestidos, qué sé yo, sí, que tengamos estamos en una condición especial que nos hace seres libres de prejuicios. Hay muchos. Te conté cuando conversamos en torno al examen de la naturaleza de la tecnología, el sesgo purista, la creencia de que el conocimiento que realmente vale la pena cultivar es el conocimiento intelectual y no el conocimiento, digamos que el conocimiento práctico es un conocimiento de menor valor. Y es algo que ha hecho mucho daño incluso a los mismos tecnólogos. Si tú conversas con un administrador, yo converso con ellos frecuentemente, incluso con administradores que tienen formación en administración y filosofía, ellos están convencidos de que la administración es una ciencia. Yo les digo, ustedes creen eso porque ustedes quieren proceder de una disciplina que tiene mejor linaje. La tecnología viene siendo la bastarda del conocimiento. Y bueno, se quedan ahí, se quedan bastante inquietos. Y yo creo que los filósofos somos responsables en parte de ello. Tenemos que convencernos también de que las creencias no son inofensivas. Hay creencias muy peligrosas. Por ejemplo, la idea de que
los esposos no violaban a sus esposas, porque eso era comparable a que yo, es decir, acusar a alguien, a un individuo que violaba a su esposa era como acusar a alguien de que se robaba su propia billetera. Entonces las creencias no son inofensivas y la filosofía tiene ese poder político, ese poder todavía demoledor de atacar todas esas creencias. No hay sistema de creencias que se le escape a la filosofía y por eso es toda una aventura intelectual. Bueno, nos dijiste que le iba a hacer una reflexión final profunda, pero acabó siendo todo lo contrario. No, muy buena reflexión, profesora Dayan, doctora Dayan. Yo la respeto mucho. Yo noté que estuvo muy alegre en toda esta conversación que tuvimos, la eudaimonia que decía Aristóteles. Le agradezco mucho, profesora Dayan. Muy agradecido por haberme aceptado esta conversación. Y no, espero... a ti, James, me siento pues, muy halagada por la invitación. Yo celebro esta iniciativa. Le voy a compartir a todos mis estudiantes la entrevista, porque yo sé que muchos se mueren de la curiosidad por conocer sobre todo lo primero que te conté. Y algunas de estas apreciaciones creo yo más personales, porque tú sabes que a veces las discusiones en clase no dan lugar no sé, sí, como esas declaraciones más de carácter más íntimo y más personal. Y creo bueno, que este es un espacio estupendo, no solamente pues para invitar a filósofos, sino también a filósofas. Y bueno, hay todo un trabajo estupendo que están adelantando todas las filósofas en todo el país y esperamos que podamos interactuar también con nuestros colegas, bueno, de distintas universidades y de distintas latitudes. Dayan, muchas gracias por todo y nos veremos en el camino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, James, que estés muy bien.